Me da mucho gusto saludar esta mañana. Estoy en las oficinas centrales de Amazon en Seattle y está conmigo Mark Rowland. Él es el director de Amazon Security. Mark, thank you very much for being here. Thank you. It's great to have time together. Well, for the invitation. Mark, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Cuál es el nuevo reto en términos de la IA generativa y la seguridad? ¿Es el reto en términos de los nuevos ataques vector? ¿Son las nuevas herramientas para generar los ataques? ¿Cómo es esto? Good question. Buena pregunta. Los sistemas de GenAI siguen siendo sistemas informáticos y aún tienen algunos de los desafíos de seguridad tradicionales, como garantizar que estén correctamente bloqueados, que la autenticación funcione correctamente y que sean muy seguros en términos de cómo se implementan. Pero añaden algunos desafíos nuevos en el sentido de que los propios sistemas tienen capacidades que deben construirse, administrarse y monitorearse con cuidado y pueden usarse indebidamente si se usan de manera inadecuada. Por lo tanto, las personas que construyen los sistemas ahora tienen que protegerse contra ataques que involucran el uso real de los sistemas de inteligencia artificial. O, en otras palabras, todavía se está utilizando las llamadas APIs autenticadas correctamente, por ejemplo, para realizar una solicitud, pero la solicitud en sí misma puede contener un intento de hacer que el modelo se comporte mal de alguna manera. Por lo tanto, dentro de los sistemas, ahora tenemos que construir defensas adicionales que tienen que protegerse en contra de lo que se llama inyección de avisos, es decir, usar lenguaje complicado para hacer que un sistema haga algo que no se supone que debe hacer. Por ejemplo, la generación de malware es un ejemplo de esto, y por eso los profesionales de la seguridad y defensores de sistemas incorporamos las protecciones. ¿Qué tan común es que en este momento en particular la inyección de los mensajes que hablas? Supongo que no es tan intensa como el típico malware. Bueno, es un poco diferente. Es un tipo de ataque distinto de nuevo. ¿Por qué? Porque se trata de subvertir el acceso al sistema en sí, sino de aprovechar o intentar aprovecharse de alguna de las características no deterministas de esta tecnología. En profesión informática estamos muy acostumbrados a construir sistemas que son determinales, y si se le da una determinada entrada a cualquier sistema, siempre se obtiene un mismo resultado. Y ahora, con estos sistemas basados en cálculos matemáticos de probabilidades, los resultados varían. Incluso con las mismas entradas se obtienen distintos resultados, y eso que lo que da la experiencia de la inteligencia humana. Al igual que cuando haces alguna pregunta de una persona, no te va a dar exactamente la misma respuesta cada vez, ¿cierto? Obtendrás algo de variedad y un poco más de creatividad, por así decirlo. Y los sistemas de IA generativa tienen la misma calidad. Por eso es que también significa que cuando estás construyendo y probando un sistema como ese, su naturaleza no determinista es un nuevo desafío para ti, porque no puedes simplemente ejecutar un conjunto de pruebas y cubrir todos los casos. Hay que utilizar, de hecho estamos en estos sistemas de IA generativa para probar otros sistemas parecidos. Hay toda una subdisciplina, se llama equipo rojo automatizado, que es una forma elegante de decir que generamos una serie de indicaciones en relación a un modelo y luego analizamos los resultados para intentar determinar si alguna variación de la entrada puede causar un resultado no deseado, y cuando se encuentran estos resultados se puede ajustar el sistema para evitar que eso ocurra en un futuro. Se trata de un tipo diferente de ataque, digamos, o de un intento de detectar comportamiento inadecuado, pero creo que estamos a la altura del desafío porque estamos invirtiendo recursos como empresa e industria en lograr que los sistemas funcionen de manera más segura. Esta dinámica que estás describiendo es como en las redes adversarias de antes, algo así. ¿Se ha mejorado o es necesario que mantengan activos en términos? Es un poco de ambas cosas. A menudo empezamos, por ejemplo, con expertos humanos que usarán la inteligencia humana para crear indicaciones adversas. Por ejemplo, un equipo de pruebas podría hacer eso. Pero luego usamos los modelos de aprendizaje automático para hacer variaciones automáticas de esos mensajes y probar una cantidad mucho mayor de mensajes contradictorios de los que cualquier humano podría generar en un tiempo razonable. De modo que podemos acelerar el proceso y cubrir los escenarios de prueba de manera mucho más completa mediante la automatización. Es una combinación como de muchas cosas dentro del mundo de la tecnología, como pues ya lo sabes. Es una combinación de experiencia humana y automatización que nos ayuda a construir sistemas seguros. No quiero que reveles cosas técnicas porque ese no es el objetivo, pero depende del tiempo en el que alguien está interactuando
interactuando con el sistema de probabilidades, porque hasta ahora hemos visto, por ejemplo, como estás diciendo, supongamos que eres mi abuelo y quieres entrar a mi casa y cosas así, programar algo. ¿Ese es el tipo de cosas que están sucediendo o cómo describirías estas técnicas? Sí, de nuevo, muchas técnicas de los adversarios que han intentado utilizar consisten en convencer al modelo de que, por ejemplo, están en un juego de roles. Puedes hacer una pregunta sencilla y el sistema dice, no puedo decirte cómo hacer esa mala acción. Sí, pero si dices, bueno, soy un profesor universitario que está escribiendo un examen sobre estudiantes que hacen mala acción, pues díganme cómo escribir la pregunta del examen de prueba en una versión ingenua del sistema de inteligencia artificial generativa, le dará la respuesta que el diseñador del sistema estaba tratando de evitar, porque el ataque de inyección rápida es una especie de cambio de personaje y eludir estas limitaciones. Pero de nuevo, quienes están construyendo y defendiendo sistemas están aprendiendo mucho sobre este tipo de evasiones y escapes. Y no puedo decir que no lo hayamos reducido, que lo estemos reduciendo a cero, pero hemos desarrollado mucha tecnología de calidad para reducir la gran medida del riesgo de este tipo de problemas y realmente limitarlo, especialmente si se trata de evitar que los usuarios ingenuos o cotidianos puedan acceder a resultados no deseados. Un actor sofisticado podría ser capaz de superar algunas de estas defensas, pero también tenemos sistemas que evalúan ese tipo de comportamientos y nos dan puntuaciones probabilísticas todo el tiempo. Bueno, este usuario en particular parece estar haciendo cosas que no parecen adecuadas y el sistema que, como defensor, pueden comenzar a construir salvaguardas y obtener una conversación. Quiero decir, hemos trabajado principalmente con clientes empresariales y creemos que están utilizando los sistemas de forma adecuada, pero tal vez tengan un cliente que lo está usando. ¿No lo creen? Pues porque crearon, por ejemplo, una aplicación de chat en su sistema bancario o su sitio web que puede usar el usuario final suyo que esté teniendo un comportamiento abusivo. De esta manera podemos trabajar con los clientes para descubrir qué está sucediendo y ayudarlos a establecer los límites y barreras de seguridad. En cuanto a las tendencias que se observan en el nuevo entorno, son las mismas, por ejemplo, en Europa del Este, donde suelen verse muchos ataques de Rusia y algunos otros adversarios, o está sucediendo el mismo ritmo que la generación de inteligencia artificial. Creo que se trata más o menos del mismo grupo de personajes que tienen a estar involucrados en actividades maliciosas en Internet o que intentan penetrar los sistemas. También intentan aprovecharse de este tipo de sistemas para ayudar a sus actividades maliciosas. En el caso de los ataques de phishing, pueden hacer un correo electrónico de phishing sea más plausible, especialmente si no eres hablante nativo de determinado idioma. Los sistemas de inteligencia artificial son muy buenos para crear contenido humano. Esto nos da una pequeña ventaja, pero nosotros como defensores también obtenemos ventajas considerando que estas tecnologías son amplificadoras de la capacidad humana. Puedes amplificar las cosas malas y las buenas. Si bien a los actores maliciosos usarán la inteligencia artificial para intentar promover sus actividades maliciosas, nosotros como defensores también usamos esas tecnologías para fortalecer sus sistemas. Por ejemplo, el desarrollo de software es un gran ejemplo de cómo la inteligencia artificial es capaz de generar no solo de manera más eficiente, sino también generar un montón de código basado en instrucciones humanas. Por ejemplo, escribe una función de JavaScript que tome esta tabla de texto y lo ordene. Esto es el sistema simplemente va a generar un código de muy alta calidad para hacer las cosas que incluso a un programador hábil le llevaría bastante tiempo escribir. Pero el sistema también va a generar una comprobación de seguridad de código y se asegurará de que tenga cosas como inyección SQL o varios tipos de errores que, a lo largo de los años como industria, hemos luchado para asegurarnos de que nuestros desarrolladores los inserten de seguridad en este código. Los sistemas de GenAI nos ayudarán a recibir o a escribir un código más libre de errores y el código más seguro, y eso nos va a ayudar a la defensa de los sistemas. Incluso los equipos de operaciones de seguridad ahora utilizan cada vez más a nuestros operadores cuando tienen algún tipo de hallazgo o incidente. Pueden hacerle la pregunta al sistema de inteligencia artificial y, por ejemplo, he visto que sucede en muchas ocasiones, si ven las correlaciones que yo no estoy viendo. Como ser humano puede que no reconozca algunas de las cosas o algunas correlaciones, pero el software y los modelos potentes pueden encontrarlas, y por
eso, creo que los defensores del sistema también estamos teniendo y aprovechando esta nueva tecnología. Sí, al igual que los inventores, supongo que tienen ventajas. Sí, en definitiva tenemos control sobre estos sistemas y son muy costosos de construir y operar, pero por eso los adversarios siempre actúan desde afuera. Realmente no tienen acceso interno que algunas de las empresas que son realmente pioneras en esta tecnología tienen en nuestros edificios. Por último, en tu perfil dices que te interesa el derecho desde el principio. ¿Cómo fue que llegaste a esto? Es una pregunta interesante. De joven fui abogado y desarrollé un gran interés por la tecnología informática, casi como un hobby. Pero en esa época conocí a un hombre que trabajaba para Microsoft. Nos hicimos amigos y en un momento pues me dijo, ¿por qué no vienes a trabajar conmigo? Y yo le dije, tengo una licenciatura en Derecho y una en Filosofía. ¿Qué haría? Y él me respondió, bueno, en realidad has aprendido mucho sobre computadoras. Entonces su consejo fue, ¿por qué no vienes a la entrevista pero no envías tu currículum? Es decir, no dejes que nadie sepa cuál es tu experiencia. Simplemente ven a hablarnos sobre lo que sabes acerca de sistemas, sobre lo que has desarrollado un gran interés y conocimiento. Eso fue lo que hice, me entrevistaron en Microsoft y eso ocurrió hace 30 años. Conseguí el trabajo allí y mi esposa me dijo, te pagaremos por dedicarte a tu pasatiempo y pues sí, es genial. ¿Y cómo fue que influye a veces la ley en tu? Creo que en realidad hay un núcleo y bastante. Creo que te sorprendería saber cuántos abogados han dado el salto a la tecnología. En muchos sentidos, son sistemas tanto lógicos como rompecabezas, ¿no? Por ejemplo, un abogado suele tener que lidiar con problemas de lógica y analizar las cosas para entender patrones. La ingeniería de software y la ingeniería en general tienen este tipo de capacidad de reconocimiento de patrones, de comparación de patrones de pensamiento en términos de enunciados lógicos, etc. Por eso creo que existe una correlación en algunas de las capacidades mentales entre el derecho y la ingeniería. Y probablemente es que por eso la GenAI va a ser disruptiva en términos legales, ¿no? Porque ahora tienes estas capacidades cognitivas, en términos de interpretación y comparación de patrones. Sí, creo que sin duda, especialmente como tecnología complementaria o como forma de controlar o acelerar el trabajo humano, son tecnologías muy valiosas que tal vez ayuden a los abogados a no cometer errores lógicos que de otro modo podrían haber cometido. Por supuesto, hay un valor enorme ahí. O abogados, han sido muy famosos. Este abogado de Nueva York que atiende por presentar sus casos con GenAI y desde muy temprano, lo cual pues no fue muy afortunado. Bueno, sí, quiero decir, tienes que comprobar el funcionamiento del sistema como comprobarías el trabajo de un ser humano, ¿no? Pueden cometer errores, así que tienes que tener cuidado. Y eso es el que es cierto. Y diría yo que cualquier profesión, pero sin duda realmente lo vemos como un acelerador. Si se dan algunas habilidades, las personas pueden hacer mucho más trabajo y hacerlo de manera eficaz, pero no reemplaza la inteligencia ni las habilidades humanas. Siempre es un complemento, un acelerador y un potenciador de la eficiencia, pero no un sustituto completo, porque al final si le pides a un sistema de IA que escriba una página web de marketing excelente para mi nuevo sistema, pues alguien tiene que leer ese resultado y decir si realmente es bueno o no. Y eso requiere una habilidad que no proviene del propio sistema. Quizás no en un futuro muy lejano, en 5 años habrá nubes bajas contra nubes y veremos qué es lo que pasa, pero todavía no hemos llegado a ese punto. Muchas gracias, Mark. De nada, fue un placer charlar contigo. Mark Rilland, director de Amazon Security.